Y ahí hay una parte que me llama mucho la atención porque a nivel cosmético también se ha usado bastante, pero bueno, vamos a hablar entonces de la caléndula, Mm, ¿sí? maravilloso. Precisamente se supone que hay muchos, hay algunos insectos que se ven repelidos por los tonos La fuertes, la intensidad. intensidad de esos colores. Tienen que saber que no es lo mismo el entendimiento de una planta desde una visión de un pueblo originario y sus procesos para su cura a que se pueda llevar esa misma planta, se lleve a un laboratorio y se saque una planta para generar esa misma cura en otra persona. Esto es Etnobotánica Viva, Un producto comunitario hecho en Sopón. capítulo 3. La caléndula. Andrés, ¿cómo Mauricio, estás? Qué muchas bueno gracias. estar otra vez por acá conversando de lo que definitivamente, por lo que hemos visto, Rico, como que nos entendemos bastante bien en esto que nos apasiona, que es poder retomar el uso de las plantas medicinales y todo lo que tenga que ver con la madre tierra. Bueno, yo siguiendo por el lado de lo que tiene que ver con la parte normativa, digamos que con lo que hablamos en temas anteriores estaba la menta, estaba la sábila, y como te decía, ellos están catalogados como medicamentos, productos fitoterapéuticos para medicamento. Y ahorita tienen también otra clasificación que es un preparado fitoterapéutico, pero con base en el uso tradicional. Aquí sí ya es el tradicional, y entonces vamos a encontrar unas plantas con una cantidad de usos bastante intensivos y con diferentes maneras de utilizarlo, e igual en algunos casos diferentes partes de la planta para usar. Entonces sigamos con las plantas que, hasta donde tengo entendido, no es una planta endémica tampoco, pero que tiene un uso supremamente extendido a todo nivel. Y ahí hay una parte que me llama mucho la atención porque a nivel cosmético también se ha usado bastante, pero bueno, vamos a hablar entonces de la caléndula, ¿sí? Maravilloso. Entonces, la marigold, la caléndula officinalis, pues esa es la officinalis, será que hay una que no es oficinal, pero bueno, no sé. Entonces, su nombre científico, caléndula officinalis, y que sabemos que lo que se utiliza es la inflorescencia, Ujú. que dentro de la parte botánica decimos que es una inflorescencia tipo capítulo o cabezuela, y entonces ahí vamos a trabajar sobre lo que son los pétalos principalmente, ¿no? Pero bueno, eso ahorita miramos. Entonces, ¿cuál es la experiencia tuya desde la parte agroecológica y cuál es la experiencia, como siempre sabemos, con la comunidad, con la caléndula? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Sí, la caléndula efectivamente tampoco es una planta endémica nativa en nuestro territorio, pero fue introducida, no se sabe en qué momento, porque ya está muy arraigada a las nociones de salud y de medicina dentro de las comunidades. Em, en el ámbito agroecológico la utilizamos como una planta que nos permite hacer alelopatía. Es una planta Bueno, muy rica para los polinizadores. Los polinizadores se sienten muy atraídos y hay otro tipo de insectos que, por el contrario, ya repele. Entonces, en nuestras huertas y en las huertas también, en las comunidades, ve uno siempre ese color anaranjado, amarillo, ahí resplandeciendo. sí, bien llamativo, ¿no? Sí, precisamente se supone que hay algunos insectos que se ven repelidos por los tonos La fuertes, la intensidad. intensidad de esos colores. Em, ya digamos que dependiendo también la región, tiene diferentes preparaciones y hay diferentes partes de la planta que se utilizan. Me parece interesante que tú haces referencia a las inflorescencias, que creo que sí en la industria. Sí, para eh, la parte industrial, digamos, de lo que, ahí sí ya menciono la parte cosmética o la Ujú. parte ya, digamos, terapéutica como tal, es la inflorescencia, pero qué bueno y conocer además qué otras partes de esa planta se pueden utilizar. Sí, dependiendo el lugar, ¿no? Pero por Ujú. ejemplo he visto que en muchos lugares se utiliza su flor. Normalmente se utiliza para procesos de heridas, ¿no? En procesos de cicatrización, desinflamación,
en algunas en procesos de personas que se han quemado, también muy en la parte tópica, digamos, en la parte externa. Eh, pero he visto en algunas comunidades que complementan el uso de la flor, que se utiliza de esta manera, ¿no? A través de baños, sobre Sí. todo, o en plastes, Emplastos que hacen con en eso, sí. plastes, cataplasmas, o algunos ungüentos, eh, que se preparan con la flor, y una parte que se toma, se bebe, pero que se prepara es con la hoja. Y ¿Y para qué usan esa bebida para de la hoja? acompañar el proceso de desinflamación. Se hacen las dos. Desinflamación y Y cicatrización. cicatrización, Porque exactamente. normalmente ahí tenemos unidas esas dos cosas, ¿no? Las dos, sí, exactamente. Cicatrización y desinflamación y cicatrización, Ok. pero acompañado de tomar, de esta La parte toma. tomada. Sin embargo, se tiene que tomar únicamente en la noche, porque existe la tradición de que no se puede exponer al sol la persona que ha bebido la caléndula. Ve, interesante. Sí, porque Interesante puede porque mira causar uno cuando daños la parte, oculares. digamos, bueno, ahí, y me adelanto un poco ahí tal vez a la parte de la información de la gastritis, Ujú. las úlceras Ujú. internas, que como es esa ruptura, esa herida que se hace a nivel de las paredes digestivas, pues ahí viene el uso de la caléndula, Ujú. que normalmente, bueno, no vamos a mencionar marcas comerciales aquí, pero Ujú. son esos antiácidos que son muy Claro. comunes, que básicamente son sales de hidróxido de aluminio y sales de hidróxido de magnesio, que lo que dan es como formando una capa ahí encima una de la otra, Ujú. para ir como taponando, ¿sí? Mm. Pero esto de la hora específica, del momento, pues me hace sentido en la medida en que, y ya lo miramos porque hay unos componentes químicos ahí que son los flavonoides, que son los que le dan el color, Ujú. de color amarillo. Entonces, si tiene la relación con la intensidad lumínica, en este caso si hay sol, para solo tomarla en la noche, bien interesante y es un cuidado que hay que tener, ¿no? Claro. Y bien claro, porque después dirán, no, esa planta no me sirvió para nada, no sé qué más. Ujú. Entonces, no, hay que tener claro, como hemos mencionado, la parte de la planta, la manera de prepararlo y también la manera de consumirlo. Consumirlo, claro. Sí, la dosis también, lo que decías, Exacto. ¿no? Es supremamente importante. Sí, esta es una particularidad de la caléndula que lo he visto que sobre todo las abuelitas lo recomiendan mucho. Mijo, tómesela solo antes de ir a dormir. Entonces se toma antes de ir a dormir con esos fines. Y ahora que tú hablas, existen muchas geles de aloe en el mercado, ¿no? Con sábila, ¿no? Sábila y caléndula Perdón, mezcladas las sábila y dos. caléndula mezcladas exactamente para justamente esa gastritis o esa herida que se abre en la parte digestiva. Eh, y hay preparaciones que se hacen de esa manera, mezclando. En infusiones de caléndula se licúan los cristales de la sábila y se beben precisamente para la gastritis o heridas internas. Ese es un punto interesante porque pues sabemos que a nivel la comunidad normalmente puede hacer esas mezclas, ¿sí? Ujú. Llamémosla entre comillas muy coloquialmente un salpicón, ¿sí? Ujú. En este caso hacemos ese popurrí y mira que en la parte de lo que tiene que ver con el sector farmacéutico y cosméticos, entonces también empiezan a mezclar y ya hay un listado Ujú. de plantas medicinales, hay un apéndice de ese listado que acepta la mezcla de determinadas plantas. Mm. Entonces, lo que menciona ahí, la mezcla de sábila con caléndula, Ujú. es una de las mezclas que está aceptada y si no está aceptada deberían aceptarla, pero sí, sí porque por lo que decimos, sí, tiene la parte cicatrizante y tiene la parte antiinflamatoria también, Antiinflamatoria, claro. muy, muy útil. Excelente. Hay otro uso y es de la flor, lo mismo, como ofrenda, ¿no? Como ofrenda, una flor que se utiliza en momentos rituales, no tanto, digamos, en nuestras comunidades, pero hay comunidades, por ejemplo, en México, que además del cempasúchil, que es la flor del muerto, se utiliza también la caléndula, ¿no? Y se utiliza en determinados momentos del año y con unos fines específicos, pero sobre todo para generar esta conexión entre este plano, digamos que este plano físico y ese otro plano
y esa otra dimensión de más espiritual, si se pudiera llamar así, haciendo un buen uso de esa ¿Y hay alguna palabra. relación entre los colores de la flor, de esas dos flores, la caléndula con la que mencionas? No, sabes que, pues, es decir, el cempasúchil Sí. tiene el mismo color, es un color Exacto. anaranjado intenso. Intenso. Yo pensaría que esa es la relación que yo le encuentro, como el color, el anaranjado para ese lugar de transición entre los mundos, ¿no? De los vivos y de los muertos, y ser como ese límite, como ese lugar que le permite la entrada allá, el paso aquí y la estadía aquí, pero también la entrada allá. Sí, porque es que la parte de los colores, y como siempre en todas estas charlas, pues mezclamos varias cosas, pero y que vamos a tener mucho más tema, es ese color amarillo de estas dos flores o naranja. Mira que se asocia con lo que es el segundo y tercer chakra, ¿sí? Que da la parte del pleto solar, entonces toda la parte digestiva, y obviamente va absolutamente todo relacionado ahí en esa parte. Entonces ahí es donde no está de más, y es casi que hoy en día una necesidad de conocer un poco más de todo eso, porque la parte esotérica, la parte espiritual, mira que empezamos a encontrar relaciones entre la parte de lo que llaman la cromoterapia, ¿sí? Porque ya el color amarillo entonces me asocia con la parte digestiva y con la parte del uso que funcionalmente se sabe que está como antiinflamatorio y cicatrizante. Yo he tenido experiencias muy buenas con la caléndula, de cirugías que me han hecho, ¿sí? Me ha roto por ahí muchas cosas, pero entonces al momento de cicatrizar el médico le dice, no se unte nada, no sé qué, pues, pero no. Yo siempre sigo con la caléndula, y después ya va uno y dice, y ni idea, ¿se está aplicando algo? No, señor, no me estoy aplicando nada. No se puede. No se puede decirle nada al médico. Ya hoy en día están un poco más abiertos, pero no mucho. Pero bueno, siguen estando ahí abiertos a que uno les comparta. Sin embargo, hay una parte que vale la pena mencionar, y fuera de micrófono estamos hablando en un momento a por qué esto de los productos naturales, de las plantas, de los preparados fitoterapéuticos, comercialmente no despega mucho, ¿no? Hay un factor, y es que la parte de los que prescriben, como está autorizado, que son los médicos, enfermeras u odontólogos, pues bueno, a ellos todavía por la formación pues no llegan a tener esa apertura para todo el uso de las plantas, a pesar de que pues a lo mejor fueron criados con esas plantas. Y también hay otro factor que lo he vivido, y es que no hay suficiente materia prima. Y lo traigo a colación porque la caléndula me llamó mucho la atención, que hay un laboratorio de fitoterapéuticos aquí en la zona, en la sabana, hacia el lado de Cota, donde uno de los fuertes de ellos es la caléndula, pero tuvieron que hacer su propio cultivo, ¿sí? Entonces, porque la proveeduría de la flor muy complejo. ¿Qué hacer para esos casos? O sea, desde el punto de vista de lo que tú trabajas, ¿qué hacer para que realmente tengamos más materia prima, ¿sí? Más oferta de esta y de todas las plantas medicinales? Porque lo que queremos es que sí, desde la huerta casera, llamémosla así, se haga, pero que también el que no tiene la posibilidad hoy en día, porque está en una ciudad donde no hay un espacio verde, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos hacer para que realmente haya suficiente materia prima para esto? Sí, es un tema muy interesante, no solo por el tema de tener la producción de esa materia prima, digamos, ¿no? De ver la planta como una materia prima, sino que hay un debate muy interesante detrás de todo esto, y es de qué manera se pueden conectar o se puede generar un entendimiento de las visiones sin que uno sea disruptivo dentro de la lógica del otro. Es decir, por eso dentro de todas estas charlas hemos también abierto la posibilidad del entendimiento de lo que es la enfermedad, ¿no? Y solo entendiendo cómo se concibe la enfermedad desde estas otras visiones, pues se puede entender cómo es que funciona también su curación o el estado de equilibrio que permite pues que la enfermedad no esté. Entonces, las comunidades muchas veces, y sobre todo pueblos tradicionales, pueblos originarios, tendrán la intención de compartir sus formas de ver
el tema de la salud y la forma de curarse a través de las plantas, pero hay un grave riesgo de que esto se vincule o se maneje solo desde la lógica de la medicina convencional, ¿sí? Entonces, si se hacen extractos, si se hacen, bueno, se hace toda la producción de estos fitoterapéuticos, está dentro de la misma lógica de lo que es un remedio de la medicina Exacto. convencional. Entonces se despreciarán toda una serie de dimensiones dentro de la concepción de salud que posibilitan poderosamente el acceso a la cura a través de esta planta, ¿no? Entonces, es un lugar delicado en donde nosotros, o en donde los que lo estén trabajando, tienen que saber que no es lo mismo el entendimiento de una planta desde una visión de un pueblo originario y sus procesos para su cura, a que se pueda llevar esa misma planta, se lleve a un laboratorio y se saque una planta para generar esa misma cura en otra persona. O sea, por lo que te estoy entendiendo, o sea, ¿qué hay que hacer teniendo una propuesta clara de respetando ese conocimiento ancestral, respetando esa parte que tenemos de el tipo de alimentación, poder llegar y utilizar las plantas en su justa medida, digámoslo así, porque la caléndula entonces una herida se la puede hacer uno fácilmente, y cicatrizante, excelente la caléndula. Entonces, no tener que recurrir, y es lo que te estoy entendiendo, a comprar el tubo de crema allí en la farmacia de X o Y, sino que yo pueda irme a mi cultivo de caléndula, tomo unas flores de caléndula, hago un macerado, ¿sí? Me lo coloco y volvemos a lo que debería ser, que es colocar el emplaste, ¿sí? Sí. Entonces no debemos afanarnos. Entonces a lo que hay que llegar, considero yo, es volvamos al campo, ¿sí? Hagamos que los jóvenes no se aparten de su origen, y que los que tal vez nos criamos ya en la ciudad volvamos otra vez y retomemos esa parcela, la microparcela, y podamos tener esas plantas que puedan estar al acceso de nosotros directamente y saber cómo usarlas, ¿no? Porque yo puedo tener la caléndula ahí, pero no tengo ni idea de... Correcto. Aquí lo que queremos es que, bueno, es la flor. Ya tú mencionaste una parte muy importante que yo no lo conocía, que es bien interesante y me llevo es, si para la parte digestiva, tómelo en la noche, una hoja, súper interesante y clave. Entonces, sí, es volver a eso, ¿no? Es como lo hacemos. Sí, justamente. Yo creo que estos espacios son muy poderosos, ¿no? En donde se abren diálogos que contemplan las visiones sin la intención de homogeneizarlas, sino desde la comprensión de esa diferencia, que es lo que permite que se potencien, ¿no? Y claramente, digamos, y como lo abordábamos en el espacio anterior, la visión científica nos va a dejar a nosotros un conocimiento muy puntual de algunos aspectos. Entonces, perfectamente nos podría hablar de la dosificación que se necesita de una sustancia activa presente en una planta, pero también desde el relato y desde la tradición, desde la palabra, pues te pueden decir a ti cómo interactuar más profundamente con esa planta para que en el momento en que tú utilices esa dosis perfecta, pues ya haya una noción diferente de cura y probablemente tengas una relación diferente con la planta que te pueda llevar a ese lugar de equilibrio. Sí, porque yo te cuento, la experiencia, digamos, a nivel académico en las universidades donde hay investigación en plantas medicinales, normalmente es estudios fitoquímicos de especies vegetales promisorias de X o Y sitio. Uno busca y lo que encuentra es que quieren llegar a la sustancia y en un momento ojalá poderla aislar y fabricar y dejamos la planta a un lado. En este caso ya se sabe que la calendulina es la que actúa. Yo no sé si decirlo así, pero gracias al universo la calendulina no la han podido o no han querido, no sé qué ha pasado para que no la lleguen y la sinteticen y nos la vendan como otro principio activo o ingrediente farmacéutico. Sí, hay que trabajar con la totalidad, con todo. Exactamente. Yo lo llamo de una manera muy coloquial para algunos casos, y en lo que me muevo yo es el efecto sancocho. O sea, que se mueva todo
y dejemos que el todo actúe. Por algo está el todo metido en la planta. Ok, muy bien. Gracias, Andrés, por esa percepción de la caléndula. Con mucho gusto, Mauricio, sí. Nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Esto es Etnobotánica Viva. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales @lamartina_sopó y a escucharnos en nuestro siguiente capítulo. Bye. Etnobotánica Viva es gracias a MCAS Producciones, El Chino Cocina, Café 7 Onzas, RC2 Ingeniería, Golden Group, La Martina y Decut a través de su portafolio departamental de estímulos Corazón Arte.